Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido o bienvenido al episodio 131. Hoy te propongo aprender un poquito más de español escuchando la voz de una persona muy famosa en Colombia, su lugar de nacimiento, pero también muy conocida tanto en España como en otros países latinos. Estoy hablando del cantante Juanes, que tiene canciones de mucho éxito como La camisa negra, A Dios le pido, Volverte a ver o Me enamora. Y eso es precisamente lo que yo deseo, que te enamores del aprendizaje del español, que se convierta en una actividad placentera. En definitiva, que te guste aprender español por placer, no por obligación. El objetivo de la Escuela de Español 15TC siempre ha sido ese, que sus alumnos sientan el aprendizaje como una experiencia maravillosa. Y así nació hace ya bastantes años. La idea de mi amigo Iñaki y de todos los profesionales que trabajan en la escuela era crear un entorno familiar para que los alumnos aprendieran de un modo relajado en la ciudad de León. El proyecto se hizo realidad gracias a la visita de personas de todo el mundo que deseaban pasar unas vacaciones mejorando su español por la mañana y disfrutando de la ciudad por la tarde y también los fines de semana. Era la combinación perfecta y muchos de esos alumnos repitieron su experiencia hasta 2 y 3 veces. Por desgracia, esos viajes a la Escuela de Español 15TC se vieron muy afectados por la pandemia del coronavirus, aunque cada vez está más cerca el regreso a una cierta normalidad. Pero lo más importante es que la escuela no ha dejado de atender a sus alumnos. Siempre ha estado junto a ellos durante este último año, adaptándose a las circunstancias. De hecho, las clases online están siendo un gran éxito, porque cada vez son más las personas que eligen esta forma de aprendizaje a distancia para mejorar el idioma. Insisto mucho en este punto, pero es cierto, en comparación con otras escuelas, el precio que ofrece 15TC es mucho más competitivo, más asequible para todos los bolsillos. Y es que, como te decía antes, el objetivo de mi amigo Iñaki y de todo su equipo siempre ha sido ayudar a sus alumnos, a las personas que se ponen en contacto con la escuela con ganas de aprender. Esa es la clave, que toda la gente interesada en aprender pueda hacerlo, que el dinero no sea un obstáculo. Por eso, una vez más, te animo a que lo compruebes. Entra en la página web de la escuela, www.15tc.es, y en la parte superior derecha encontrarás un apartado que lleva por nombre Precios. Si pinchas ahí, enseguida aparecerá la lista de opciones para los cursos a distancia. En principio, la escuela ofrece clases de 30, 60, 90 o 120 minutos. Tú eliges siempre dependiendo de las posibilidades que tengas. Hay personas que empezaron las clases en el mes de septiembre y que todavía siguen aprendiendo con la Escuela de Español 15TC. Como te propuse después del verano, el reto era terminar un curso completo, de septiembre a junio, y hay muchos oyentes que lo están haciendo. Pero nunca es tarde para comenzar, así que si todavía no lo has hecho, ponte en contacto con Iñaki en la siguiente dirección de correo electrónico: info@15tc.es. Dile que te apetece mucho mejorar tu español y que quieres reservar 1, 2 o 3 clases online a la semana. En pocas sesiones vas a empezar a notar una gran mejoría con la escuela 15TC. Hoy le dedico este episodio a los 3 oyentes que me han enviado un donativo durante las últimas semanas. Además, son personas de países muy distintos, lo que me hace todavía más ilusión.
Se trata de Ayrton, que es brasileño, de Christian, que es austriaco, y de Pavel, que es polaco. En primer lugar, voy a leerte el mensaje que me ha escrito Ayrton. Hola Felipe, ¿qué tal? Vengo a felicitarte por el bellísimo trabajo que haces en el podcast, pero también por tu talento con las palabras. Estoy muy agradecido por todo y si hoy comprendo y hablo un poquito el español es porque estoy escuchando tus podcasts y mejorando poco a poco mi comprensión en el idioma español. Siempre que puedo hago una donación a través de PayPal. Deseo que continúe con este bellísimo trabajo. Muchas gracias por tus palabras, Ayrton. Y es verdad lo que dice, porque no es la primera vez que me envía una pequeña ayuda económica. Vamos a repasar lo que me decía otro de los oyentes, Christian, de Austria. Hola, Felipe. Gracias por tus esfuerzos permanentes. Tu podcast es una gran ayuda para mí desde que empecé a aprender español. Pues me alegro mucho, Cristian. Ojalá que mi trabajo te siga resultando útil en el futuro. Y muchas gracias por tu donativo. Por último, desde Polonia, Pavel me enviaba el siguiente mensaje. Hola, Felipe. Hace mucho tiempo que quería escribirte y darte las gracias por tu proyecto. Encontré tu podcast hace unos años y al principio escuchaba cada episodio con regularidad. Luego me concentré en otras formas de aprender español, pero finalmente me di cuenta de que tu trabajo es el más conveniente para mí. La verdad es que la forma que has elegido para ayudar a los aprendices de esta lengua maravillosa me ha servido muchísimo durante los últimos años. Desearía que otras lenguas pudieran ser presentadas y enseñadas de la misma manera, ya que me gusta enormemente aprender nuevos idiomas. Espero que mi pequeño donativo te sirva un poco para desarrollar lo que has creado con mucho esfuerzo. Cuídate mucho y buena suerte con tus proyectos futuros, en particular con tu examen de inglés. Pues muchas gracias, Pavel. Justo la semana pasada tuve un ensayo del examen de inglés que haré en mayo. No me fue mal, aunque debo seguir practicando el monólogo, que es una de las partes habladas del examen. No me resulta sencillo hablar durante 3 o 4 minutos sobre un tema determinado, sobre todo si no lo conozco mucho. Pero espero aprobar. Ya te contaré cuando haga el examen definitivo dentro de unos 3 meses. Bueno, ha llegado el momento de conocer a nuestro protagonista de hoy. Juan Esteban Aristizábal nació en Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia. Su llegada al mundo se produjo el 9 de agosto de 1972, así que ahora mismo tiene 48 años. Como te decía, tiene un nombre compuesto, Juan Esteban. Decimos que el nombre de una persona es compuesto cuando está formado por 2 nombres o más. Por ejemplo, José María, Luis Miguel, Antonio Jesús o María José, si es para una mujer. Nuestro protagonista se llama Juan Esteban, por eso su nombre artístico es Juanes, porque une su primer nombre con el comienzo del segundo, Juan Esteban, Juanes. Es el pequeño de 6 hermanos, así que los mayores le enseñaron a tocar la flauta y la guitarra, el instrumento que siempre le ha acompañado durante su carrera musical. Con apenas 15 años ya formaba parte de una banda o de un grupo de rock en Colombia. Empezó a darse a conocer de esa manera. El grupo se llamaba Equimosis y publicaron media docena de discos. Y cuando esa banda desapareció, Juanes tomó la decisión de iniciar una carrera en solitario. Su primer disco como solista se publicó en el año 2000 bajo el título Fíjate bien. 4 años más tarde lanzó al mercado su tercer trabajo, titulado Mi Sangre,
con el que empezó a ser reconocido internacionalmente. Como solista ha publicado un total de 8 discos, más otros 3 grabados en directo durante alguno de sus conciertos, pero con canciones ya conocidas. Y algunas de las más famosas son La camisa negra, Adiós le pido, Volverte a ver o Me enamora. Juanes ha sido premiado con 26 Grammys latinos, todo un récord para un cantante colombiano. Además, ha vendido alrededor de 16 millones de discos en todo el mundo. La entrevista que vamos a escuchar pertenece a un canal mexicano que se llama Cultura Colectiva. En ella explica cómo crea sus canciones, o dicho con otras palabras, cómo es su proceso creativo. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Juanes. Presta mucha atención. Mi proceso creativo es un poco caótico porque digamos que no tengo un orden específico de cómo lo hago, pero generalmente siempre desde la improvisación y desde el sentimiento. Es decir, como tengo una guitarra con una progresión de acordes que me gusta, que improviso realmente, y sobre esa progresión de acordes improviso melodías, por ejemplo, y grabo con mi teléfono, y como la que más me gusta, digamos que a partir de esa melodía que me gusta empiezo a construir el resto de la canción. Y lo último que hago generalmente es la letra, pero hay veces que tengo la letra y a esa letra le busco la melodía, aunque no me gusta tanto así, me gusta más de la otra manera. Realmente no hay un ritual, o sea, he tenido bloqueo artístico en algún momento de mi vida, pero cuando eso pasa lo que hay que hacer es dejar de crear, o sea, es alimentarte, leer libros, ver películas, salir a la calle, no, hacer otras cosas, o simplemente practicar sin tener que crear, porque digo que no hay nada que te dé más pánico, digamos, si eres un músico, si eres un escritor, que no sepas qué escribir, es muy fuerte. Entonces eso pasa a veces cuando uno se satura de trabajo, y eso te genera una inseguridad absoluta que no eres capaz de componer ni de escribir, ¿no? Pero eso pues a todos nos pasa en algún momento de la vida, es normal. Pues así hablan algunos colombianos. Digo algunos porque en Colombia pasa como en España, que no todo el mundo tiene el mismo acento. Hay distintas variedades. Pero centrándonos en la manera de hablar de Juanes, ¿qué te ha parecido? Está claro que su acento y su forma de pronunciar algunas palabras no tienen nada que ver con lo que hago yo, pero eso es lo bonito del español y también de otras lenguas, que están vivas y que tienen su propia personalidad dependiendo del lugar en el que vivas. Bueno, sin meternos en aspectos muy concretos, en líneas generales podemos apreciar dos grandes características en el español utilizado por Juanes. El primero es el seseo, porque el cantante pronuncia tanto la C como la Z como si fuera una S. Por ejemplo, él dice proceso en vez de proceso. Y con la Z también tenemos un ejemplo. En vez de pronunciar empiezo, Juanes dice empiezo. Y el segundo rasgo que se aprecia claramente en la entrevista es su manera de pronunciar la J. Juanes la suaviza mucho. En lugar de decir por ejemplo, él pronuncia por ejemplo. Aquí en Madrid, donde yo vivo, esa J es mucho más fuerte. Por ejemplo, ¿vale? Bien, pues tras repasar estas dos características, vamos a empezar con el primer fragmento, donde Juanes habla de su proceso creativo, de la rutina que sigue para crear sus canciones. Mi proceso creativo es un poco caótico porque digamos que no tengo un orden específico de cómo lo hago. Mi proceso creativo es un poco caótico porque digamos que no tengo un orden específico de cómo lo hago. Por lo tanto, a la hora de crear sus canciones, nuestro protagonista no sigue una rutina concreta o específica. Dicho con otras palabras, no hace siempre lo mismo y las cosas que realiza tampoco siguen un orden definido. Por eso dice que su proceso creativo es un poco caótico. Algo es caótico cuando su característica principal es el caos.
cuando no hay orden, cuando no hay ninguna organización, cuando se improvisa todo. Por ejemplo, muchas veces decimos que una persona es caótica, porque es imposible vivir con ella o trabajar con ella, ya que no sigue ningún orden, simplemente hace lo que quiere en cada momento. Pues, según nos cuenta Juanes, su manera de crear canciones es un poco así, caótica. Pero lo importante es que, al menos hasta ahora, a él siempre le ha funcionado, porque ha sido capaz de crear canciones muy bonitas. Vamos a escuchar lo que nos cuenta en el segundo fragmento. Pero generalmente siempre desde la improvisación y desde el sentimiento. Es decir, como tengo una guitarra con una progresión de acordes que me gusta, que improviso realmente. Pero generalmente siempre desde la improvisación y desde el sentimiento. Es decir, como tengo una guitarra con una progresión de acordes que me gusta, que improviso realmente. Aquí ya tenemos algún detalle más de su forma de trabajar. Ahora sabemos que todo empieza con una guitarra en las manos, pero siempre desde la improvisación, desde el sentimiento. Es decir, como le gusta mucho tocar la guitarra, cada mañana empieza a probar nuevos acordes. Un acorde es un conjunto de notas o sonidos musicales que resultan armoniosos o placenteros para el oído. Pues así comienza el proceso creativo de Juanes, improvisando acordes con su guitarra, probando notas o sonidos hasta encontrar la combinación perfecta. Él habla de una progresión de acordes, o sea, de varios acordes seguidos, uno detrás de otro. Pero deja muy claro que él suele improvisar con la guitarra en la mano, que se deja llevar por sus sentimientos, por el estado de ánimo en el que se encuentre ese día. Si una mañana se levanta muy alegre, es posible que sea capaz de crear una canción que transmita felicidad. Pero si se levanta triste por alguna razón, a lo mejor ese día solo puede crear canciones relacionadas con ese sentimiento. Por lo tanto, todo empieza con unos primeros acordes o notas musicales. Vamos a comprobar lo que sucede después. Tercer fragmento. Y sobre esa progresión de acordes improviso melodías, por ejemplo, y grabo con mi teléfono y como la que más me gusta, digamos que a partir de esa melodía que me gusta empiezo a construir el resto de la canción. Y sobre esa progresión de acordes improviso melodías, por ejemplo, y grabo con mi teléfono. Y la que más me gusta, digamos que a partir de esa melodía que me gusta, empiezo a construir el resto de la canción. Así que primero tiene una progresión de acordes, es decir, varias notas musicales seguidas que suenan bien. Y a partir de ahí improvisa una melodía, que ya es una combinación más larga de sonidos musicales. Todavía no es la canción completa, pero sí un fragmento de música, una melodía que le gusta, que le resulta agradable. ¿Y qué hace cuando encuentra esa melodía perfecta? Pues la graba con su teléfono móvil para que no se le olvide. Y poco a poco, sobre la base de esa melodía, va construyendo o creando el resto de la canción. Para resumir, primero coge la guitarra, empieza a improvisar acordes o notas musicales. Cuando le gusta una combinación de esas notas, crea una melodía bonita y después, partiendo de esa melodía, va creando toda la canción. Pero hasta aquí solo ha hablado de música y una canción necesita algo más. Es lo que cuenta en el cuarto fragmento. Y lo último que hago generalmente es la letra, pero hay veces que tengo la letra y a esa letra le busco la melodía, aunque no me gusta tanto así, me gusta más de la otra manera. Y lo último que hago generalmente es la letra, pero hay veces que tengo la letra y a esa letra le busco la melodía.
aunque no me gusta tanto así, me gusta más de la otra manera. Por lo tanto, Juanes explica que normalmente o generalmente lo último que hace en su proceso creativo es la letra de la canción. Primero busca la melodía y después escribe la letra. Eso es lo que suele hacer habitualmente. Pero también dice que hay excepciones, o sea, que otras veces tiene la letra de una canción y lo que hace es buscarle una melodía. Sin embargo, el cantante reconoce que le gusta más de la otra manera, de la otra forma. Primero la melodía y después la letra. Yo nunca he compuesto una canción, claro, pero me parece más fácil trabajar como lo hace Juanes, primero con la melodía y después con la letra, porque hacerlo al revés me parece más complicado. Bien, vamos al quinto fragmento. Realmente no hay un ritual. O sea, he tenido bloqueo artístico en algún momento de mi vida. Realmente no hay un ritual. O sea, he tenido bloqueo artístico en algún momento de mi vida. Cuando habla de ritual, se refiere a seguir un orden concreto a la hora de hacer las cosas en su proceso creativo. Juanes vuelve a decir que él no trabaja de esa manera. Él no tiene un ritual o una rutina establecida. Simplemente improvisa. La palabra ritual se utiliza mucho en temas religiosos, por ejemplo. En la iglesia se sigue un ritual muy determinado cuando se celebra una misa. Todo va siempre en el mismo orden. Eso es un ritual. Y en el mundo del deporte también se utiliza. Habitualmente vemos que algunos jugadores de tenis siguen un mismo ritual antes de sacar, por ejemplo. En el caso del español Rafa Nadal, su ritual consiste en varios pasos. Primero, limpia la línea con su zapatilla. Después, se limpia el sudor de la frente y de otras partes de la cara. A continuación se ajusta el pantalón, luego empieza a botar la pelota, después se concentra y por último ejecuta el saque. Ese ritual lleva varios segundos y a sus rivales no les suele gustar porque se ponen nerviosos. Rafa Nadal siempre hace lo mismo, siempre sigue ese ritual, pero Juanes no tiene ninguno a la hora de componer o de crear canciones. Y luego habla de bloqueo artístico y dice que a lo largo de su vida lo ha tenido alguna vez. Cuando una persona tiene o sufre un bloqueo artístico es que no es capaz de crear absolutamente nada. Si un compositor como Juanes tiene un bloqueo artístico es que no puede crear canciones. Si se tratara de un escritor, un bloqueo artístico le impediría inventar nuevas historias. Es lo peor que le puede pasar a un artista, pero le suele pasar a todos en algún momento de sus vidas. En el sexto fragmento vamos a escuchar lo que hace Juanes cuando le llega un bloqueo artístico. Pero cuando eso pasa, lo que hay que hacer es dejar de crear, o sea, es alimentarte, leer libros, ver películas, salir a la calle, no, hacer otras cosas. Pero cuando eso pasa, lo que hay que hacer es dejar de crear. O sea, es alimentarte, leer libros, ver películas, salir a la calle, hacer otras cosas. En definitiva, cuando llega un bloqueo artístico, lo que propone Juanes es no obsesionarse, no esforzarse más o dedicarle más horas a ese proceso creativo. Todo lo contrario, Juanes cree que lo mejor es hacer otras cosas, cosas distintas. Y me gusta mucho uno de los verbos que utiliza porque dice que él suele alimentarse, que en este caso significa leer libros, ver películas o simplemente salir a la calle a dar un paseo. Hay que alimentarse de cultura y de vida para producir nuevas ideas creativas.
Yo creo que es algo que todos podemos hacer en nuestras vidas, aunque no seamos artistas. Si estamos bloqueados en nuestro trabajo, una buena opción es hacer cosas distintas, como salir a la naturaleza, por ejemplo. En el 7º fragmento sigue hablando de lo que se puede hacer para combatir el bloqueo artístico. O simplemente practicar sin tener que crear, porque yo creo que no hay nada que te dé más pánico, digamos, si eres un músico, si eres un escritor, que no sepas qué escribir, es muy fuerte. Porque o simplemente practicar sin tener que crear, porque no hay nada que te dé más pánico, digamos si eres un músico, si eres un escritor, que no sepas qué escribir. Es muy fuerte. En eso estamos todos de acuerdo. No hay nada que dé o que produzca más pánico o más miedo que un bloqueo artístico, sobre todo si eres músico o escritor. Si te levantas un día de la cama y no se te ocurren nuevas ideas, es lo peor que te puede suceder, porque piensas que ese bloqueo va a durar para siempre, pero no es así. Por eso, otra de las cosas que propone Juanes es practicar sin tener que crear, es decir, en su caso, tocar la guitarra por placer, sin el objetivo de crear una canción. Estamos ya en el 8º fragmento. Entonces eso pasa a veces cuando uno se satura de trabajo y eso te genera una inseguridad absoluta que no eres capaz de componer ni de escribir, ¿no? Entonces, eso pasa a veces cuando uno se satura de trabajo y eso te genera una inseguridad absoluta que no eres capaz de componer ni de escribir, ¿no? Aquí la palabra clave es el verbo saturar o saturarse en reflexivo. Cuando una persona se satura de trabajo, es que ha trabajado demasiado, que está cansada de tanto trabajar. Es algo que solemos decir mucho en España. Estoy saturado. Normalmente cuando hablamos de trabajo. En ese momento lo único que deseamos es dejar de trabajar o coger unas vacaciones para olvidarnos de todo. Recuerda, solemos decir estoy saturado, que es parecido a estoy cansado de tanto trabajar. Otra expresión similar es estoy quemado, pero aquí no solemos pronunciar la D. Sería estoy quemado. Es una expresión informal, claro, y significa que estás cansado o harto de alguna cosa. Muchas veces alguien nos pregunta ¿qué tal en el trabajo? Y nosotros respondemos estoy quemado. Es decir, no puedo más. Tengo ganas de cambiar incluso de trabajo. Volviendo a Juanes, el bloqueo artístico suele llegar cuando una persona está saturada de trabajo y ese bloqueo genera o produce mucha inseguridad en los artistas porque piensan que ya no van a ser capaces de crear nada en el futuro. Vamos con el 9º y último fragmento. Pero eso pues a todos nos pasa en algún momento de la vida, es normal. Pero eso, pues a todos nos pasa en algún momento de la vida, es normal. Aquí no hay ninguna dificultad porque se trata de una frase muy sencilla. Es muy raro que un artista no tenga ningún bloqueo a lo largo de su vida. A todos les sucede tarde o temprano. Así que, en esos casos, lo mejor es relajarse y esperar a que vuelva la inspiración, que es lo que buscan todos los artistas. Y esa inspiración puede estar en las páginas de un libro, en la escena de una película o en el canto de los pájaros cuando vas caminando por el bosque o por un parque dentro de la ciudad. Perfecto, pues ahora lo vamos a escuchar una última vez para que te concentres en las palabras de Juanes. Estoy seguro de que lo vas a entender todo. Vamos allá. Mi proceso creativo es un poco caótico porque digamos que no tengo un orden específico de cómo lo hago, pero generalmente siempre desde la improvisación y desde el sentimiento, es decir, como
tengo una guitarra con una progresión de acordes que me gusta, que improviso realmente, y sobre esa progresión de acordes improviso melodías, por ejemplo, y grabo con mi teléfono, y como la que más me gusta, digamos que a partir de esa melodía que me gusta empiezo a construir el resto de la canción. Y lo último que hago generalmente es la letra, pero hay veces que tengo la letra y a esa letra le busco la melodía, aunque no me gusta tanto así, me gusta más de la otra manera. Realmente no hay un ritual, o sea, he tenido bloqueo artístico en algún momento de mi vida, pero cuando eso pasa lo que hay que hacer es dejar de crear, o sea, es alimentarte, leer libros, ver películas, salir a la calle, no, hacer otras cosas, o simplemente practicar sin tener que crear, porque digo que no hay nada que te dé más pánico, digamos, si eres un músico, si eres un escritor, que no sepas qué escribir, es muy fuerte. Entonces eso pasa a veces cuando uno se satura de trabajo y eso te genera una inseguridad absoluta que no eres capaz de componer ni de escribir, ¿no? Pero eso pues a todos nos pasa en algún momento de la vida, es normal. Bueno, espero que a mí no me suceda, que no me llegue nunca un bloqueo a la hora de hacer nuevos episodios. Podría pasarme si no sintiera vuestro apoyo y vuestro cariño. Pero como sigo recibiendo mensajes de muchos oyentes, eso me da fuerzas para continuar con este proyecto. Por cierto, en un par de meses, Se Habla Español cumplirá 6 años. Parece mentira, pero el tiempo pasa muy rápido. Bien, te recuerdo que puedes descargar la transcripción de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. Como ya sabes, es totalmente gratuita. No tienes que pagar nada por acceder a la transcripción. Lo que sí te recomiendo es que cuando la descargues, aproveches la oportunidad para echarle un vistazo a los servicios que ofrece la escuela, porque seguro que hay alguna opción de clases online que se adapta a tus necesidades. Por otro lado, si quieres ponerte en contacto conmigo, tienes todos los datos en la descripción que vas a encontrar aquí mismo, en la plataforma donde escuches tus podcasts favoritos. Ahí vas a encontrar el enlace directo al correo electrónico, a la página de Facebook y también a PayPal, por si te apetece enviarme un donativo, como han hecho estas últimas semanas oyentes como Ayrton, Cristian y Pavel. Y nada más, espero que estos minutos de español te hayan servido para aprender un poquito más y también para distraerte de las malas noticias que nos rodean. Por suerte, parece que la vacunación va avanzando poco a poco, así que ojalá que podamos recuperar una cierta normalidad lo antes posible. Mientras llega ese momento, cuídate mucho y toma todas las medidas de precaución posibles. Te espero dentro de 2 semanas. No me falles. Adiós.